noches a todos. De verdad que sí, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Que el amor de Dios nos envuelva a cada uno de nosotros y nos llene de su Santo Espíritu en todo momento. Y bueno, un gusto verdaderamente estar por acá compartiendo y sabiendo que ha sido el Señor quien nos ha convocado, quien ha hecho que hoy nos reunamos, ¿verdad? Hoy es el Señor quien nos viene a hablar a través de su palabra. Solo Él es el único que nos habla a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, dispongamos nuestro corazón muy agradecido de verdad con el Señor primeramente, después con don Edwin, que también ha sido parte o el Señor lo ha utilizado para hacerme esta invitación acá con todos ustedes y a todos ustedes también por este espacio, pero es Dios quien nos ha reunido y bendito y toda la gloria para Él. Amén. Bueno, el Señor hoy siempre nos habla, siempre nos trae cosas nuevas, siempre nos habla de todo. Y hoy el Señor, como ustedes me imagino ya han visto en su invitación, ahí nos va a hablar propiamente del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese Espíritu Santo que todos tenemos. Ahí decía la invitación, el Espíritu Santo, el gran desconocido. Bueno, hoy precisamente la idea es conocer un poquito más de Él, porque sé que ustedes saben del Espíritu Santo, pero conocer un poquito más de Él o recordar un poquito ese Espíritu Santo y profundizar también precisamente en invitarlo a que Él sea el que gobierne nuestra vida, el que conduzca nuestro camino, el que nos dé la guía, ¿verdad? Porque a veces podemos decir, conozco al Espíritu Santo, o he escuchado del Espíritu Santo, sé quién es el Espíritu Santo, pero aún así no le permito que Él sea quien gobierne mi vida, no le permito que Él sea quien me guíe, no permito que el Espíritu Santo sea la luz en mi caminar. Y es que Él tiene que estar presente en todo momento, en mi vida completa, en mi vida personal, en mi vida de familia, en mi vida de servicio, en donde yo esté, en mi casa, en mi trabajo. Siempre el Espíritu Santo es el que debe acompañarnos porque Él es el único que nos puede guiar para hacer las cosas de la mejor manera y siempre con la intención de ser agradable al Señor. Quizás hoy, bueno, hoy hemos iniciado con un denario, pero después este momento de esta alabanza del Espíritu Santo y esta oración también invocando al Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, primero recordar lo que lo tenemos todos. Tenía días atrás la oportunidad de hablar un poco también sobre el Espíritu Santo a un grupo de matrimonios y a un grupo de jóvenes, ¿verdad? Y antes de iniciar, igual invocábamos el Espíritu Santo. Y yo les decía, bueno, nosotros lo invocamos, pero es como para avivarlo, es para decirle al Espíritu Santo que le permitamos que actúe en nosotros, que abra nuestro corazón, que venga y que nos disponemos a lo que Él quiere hacer para nosotros, ¿verdad? No, cuando llamamos a ese Espíritu Santo en una oración, cuando iniciamos y decimos, ven Espíritu Santo, no es que no esté con nosotros, no es que el Espíritu Santo esté fuera de nosotros, está con nosotros, solamente que lo que hacemos es avivar a ese Espíritu Santo, ¿verdad? Como decirle, despierta y despiértame en mí, ¿verdad? Despierta en mí, actúa en mí, trabaja en mí, haz lo que tú quieras en mí. Pero quizás en nuestras oraciones personales o en comunidad, muchas veces, bueno, dependiendo tal vez del grupo que pertenecemos, voy por dar un ejemplo, puedo mencionar renovación carismática, tal vez tienen muy presente el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya eso dependiendo del grupo, el carisma que tiene, ¿verdad? A veces las oraciones no van muy enfocadas, por decirlo de una manera, al Espíritu Santo. Y en nuestra oración personal, muchas veces, no todos, no digo que todos, pero quizás en la mayoría, muchas veces en nuestra oración personal no va dirigida quizás a ese Espíritu Santo, ¿verdad? Nos dirigimos a Dios Padre, diciéndole, Señor, oh Dios, papá Dios, te pongo hoy mi vida en tus manos, toma control de mí, ¿verdad? O nos dirigimos a Dios Hijo, ¿verdad? A Jesús como tal. Jesús, aquí estoy ante tu presencia. Oh Señor, ayúdame. Tú sabes la situación que estoy viviendo. Ven Jesús y ayúdame, ¿verdad? Pero muchas veces en nuestra oración personal
personal quizás no va dirigida así como directamente a invocar o a decir Espíritu Santo, aquí estoy, ¿verdad? Quizás es ahí donde podemos decirle que es este gran desconocido. Tal vez no es que no lo conocemos, que no hemos escuchado de él, que no sabemos de quién se trata, sino que nuestra oración personal tal vez no nos dirigimos directamente al Espíritu Santo o pronunciando a él de una forma más directa, así como lo hacemos con Papá Dios o como lo hacemos con Jesús. Pero hoy el Señor quiere que este Espíritu Santo, este ratito que vamos a compartir, que vamos a comentar y demás, conozcamos y profundizamos un poquito en él. Y quizás vamos a iniciar entonces, mencionando quizás cositas que ya conocemos del Espíritu Santo, por decirlo de una manera un poco básicas, ¿verdad? Pero para ir poco a poco entonces profundizando en este Santo Espíritu de Dios. Entonces podemos decir que este Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Entonces cuando nos dirigimos a Él, nos vamos a dirigir a alguien, a un quién, a Él, ¿verdad? No es algo, no es un qué, es alguien, porque es una persona, es el Espíritu Santo. La iglesia nos enseña que ese Espíritu Santo, ¿verdad? Es el amor que hay entre el Padre y el Hijo. Dice que es tan grande ese amor que hay entre el Padre y el Hijo que forma esa tercera persona, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, entonces, como también ya quizás conocemos o sabemos, es la tercera persona de la Santísima Trinidad también, ¿verdad? Cuando nos signamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí está la Santísima Trinidad. O cuando también termina, como ahora que terminábamos el denario y decíamos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una vez estábamos compartiendo con otros hermanos y nos aclaraban esa parte, ¿verdad? Cuando decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, precisamente se menciona de esta manera, así, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque es un solo Dios. Ahí está el misterio de la Santísima Trinidad, en tres divinas personas, pero un solo Dios. A veces escuchamos quizás personas que dicen gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Entonces es como darle gloria a uno, a otro y a otro. Entonces nos explicaban, no, es gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, porque es uno solo, ¿verdad? Un solo Dios en tres divinas personas. Es el misterio de la Santísima Trinidad y en el numeral 253 del Catecismo de la Iglesia Católica nos habla propiamente de este misterio de la Santísima Trinidad, donde dice la Trinidad es una sola. Nos confesamos, dice, no confesamos, perdón, no confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad consubstancial, o sea, por su naturaleza, ¿verdad? Dice, las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo lo mismo que es el Padre, y el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza. Cada una de las tres personas en esta realidad, es decir, la substancia, la esencia o la naturaleza divina. Eso nos lo dice el numeral 253 del Catecismo, ¿verdad? Para poder comprender un poquito más este misterio de la Santísima Trinidad. Bueno, también entonces decimos que el Espíritu Santo es Dios, entonces, ¿verdad? Lo estamos viendo aquí en la Santísima Trinidad, en esa tercera persona, pero no entonces inferior al Padre ni inferior al Hijo, ¿verdad? Sino una sola divinidad, una sola gloria, una sola coeterna majestad, ¿verdad? Porque es un solo Dios. El Espíritu Santo, entonces, podemos decir que ha existido siempre también. ¿Verdad? Ha existido siempre. Si decimos que es un solo Dios y es Dios el creador del cielo, de la tierra, del universo completo, entonces el Espíritu Santo también ha existido siempre. El Espíritu Santo es aquel entonces también que recibimos por medio, por esa primera vez, por medio o a través del bautismo, ¿verdad?
Es ahí donde recibimos también a través del bautismo el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo sus dones, el don de entendimiento, sabiduría, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y el santo temor de Dios, ¿verdad? Esos dones del Espíritu Santo los recibimos por medio del sacramento del bautismo y ya quedan en nosotros, son nuestros, es un regalo de Dios, ¿verdad? Es un regalo a la hora de recibir ese Espíritu Santo a través de este sacramento de el bautismo, el cual también es fortalecido con sus dones y en sus dones en el sacramento de la confirmación, ¿verdad? Entonces recibimos el Espíritu Santo a través de los bautismos, recibimos sus dones y estos dones son fortalecidos también en ese sacramento de la confirmación. Entonces, ese Espíritu Santo que habita en nosotros, está siempre en nosotros, quiere decir entonces que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Parte también de los mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Respetar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y ahí tenemos, por decirlo así, una primera tarea que cumplir, ¿verdad? Cuidar lo que somos, cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque no es nuestro, es templo del Espíritu Santo, le pertenece al Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 19 al 20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios y no os pertenecéis? Habéis sido bien comprados. Glorificad, por lo tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Desde acá, entonces, como les decía, ya tenemos esa tarea, observar, tener ese cuidado. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo, verdad? ¿Qué hacemos con él? ¿Qué le hacemos a veces, muchas veces, a nuestro cuerpo? Porque es templo del Espíritu Santo. El Señor nos ama y quiere lo mejor para nosotros y por eso nosotros debemos también cuidar nuestro cuerpo porque es ese templo del Espíritu Santo. Incluso en pequeñas cosas, a veces estamos faltando a ese cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Cuando no nos alimentamos bien, cuando tenemos una forma desordenada quizás de alimentarnos, cuando dejamos quizás a veces por el trajín, el estrés, las carreras muchas veces, ¿verdad? De hoy en día, hoy vemos que las personas corren mucho, ¿verdad? Y no tengo tiempo ni para comer, ni para desayunar, ni para esto, porque ando en el trajín del día. Estamos descuidando nuestra salud. Cuando descuidamos nuestra salud, estamos descuidando nuestro cuerpo y entonces estamos faltando a ese cuidar el templo del Espíritu Santo. Así en esas cosas pequeñas y sencillas ya estamos, ¿verdad? Ahí dejando de cuidar ese templo que es de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, tomando en cuenta todo este poquito con lo que hemos empezado hablando de que el Espíritu Santo, bueno, somos templo del Espíritu Santo, que es ese amor entre el Padre y el Hijo, que es el que recibimos a través del bautismo, que nos da sus dones, ¿verdad? También es importante quizás hoy mencionar un poquito aquellos símbolos, ¿verdad? En los cuales también podemos identificar o que se ve representado ese Espíritu Santo, ¿verdad? No sabemos que nuestra iglesia tiene muchos signos también, ¿verdad? Nuestra iglesia tiene muchos signos y estos signos nos ayudan a nosotros a entrar en esa reflexión, en esa profundidad también de lo que significa cada una de esas cosas que quizás experimentamos o vivimos dentro de nuestra iglesia. El tenerlas más presente, ¿verdad? A veces somos muy visuales, entonces cuando vemos un signo logramos recordar aquello que pudimos vivir en aquella circunstancia. Entonces también hay símbolos aquí que representan ese Espíritu Santo. Y uno de esos símbolos es el agua. El agua es ese símbolo del Espíritu Santo en el cual lleva ese significado del bautismo, ¿verdad? Es un signo sacramental, ese nuevo nacimiento en Dios. Es un nuevo nacimiento que tenemos en Dios. Esa es esa misma agua que brota del costado de Cristo, ¿verdad? Crucificado.
Es esa misma agua. Lo vemos en Juan capítulo 19, versículo 34, donde dice, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Es agua que representa el bautismo, ¿verdad? Esa misericordia de Dios por el cual el bautismo viene el perdón de nuestros pecados. Y eso es lo que también hay en el bautismo, ¿verdad? El perdón de nuestros pecados es lo que tenemos y quedamos limpios totalmente a través del bautismo. Entonces esa agua representa, ese símbolo también representa ese Espíritu Santo que viene, nos baña, nos sumerge en esa gracia que Él nos da verdaderamente. Otro símbolo es la unción. ¿Y por medio de qué? De este óleo, de ese aceite, ¿verdad? Ahí también es una forma de representar al Espíritu Santo. Este óleo, este aceite que simboliza en sí la fuerza. Es la fuerza, ¿verdad? Es utilizado este sacramento en la confirmación y bajo toda esta preparación nos lleva a qué? A ser testigos entonces de Cristo, a ser testigos de Cristo. Vean qué hermoso. Todo por esta parte, esa unción del Espíritu Santo, esa preparación, ese caminar que hemos tenido para ser ungidos y entonces somos testigos de Cristo. Dice primera de Juan capítulo 2 versículo 20, vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Todos vosotros lo sabéis, ungidos por el Espíritu Santo. Versículo 27 nos dice, y en cuanto a vosotros, la unción de que Él habéis recibido permanece en vosotros y no estáis y no necesitáis que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña acerca de las cosas y es verdadera y no mentirosa, según os enseñó, permaneced en él. Nos invita entonces a permanecer en Cristo. Esta unción, este Espíritu Santo nos invita, viene a nosotros y nos invita y nos lleva a permanecer en Cristo, a permanecer en él, ¿verdad? Y nos dice que esa unción es verdadera y no hay mentira, o sea que el Espíritu Santo es un espíritu de verdad, es un espíritu de luz, es un espíritu que nos lleva y nos conduce al Hijo, que el Hijo nos conduce al Padre. Eso es verdaderamente esa unción del Espíritu Santo. Otro símbolo para eh, representar acá al Espíritu Santo dice que es el fuego. El fuego que es una energía transformadora. Esa energía transformadora de los actos del Espíritu Santo, ¿verdad? El fuego viene y transforma, cambia. ¿Qué pasa si venimos y quemamos una hoja de papel o un pedazo de madera, ¿verdad? Totalmente su forma, su textura, todo lo que había cambia, es transformado, ¿verdad? Así es el Espíritu Santo de Dios, ese fuego del Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros permitimos y dejamos que ese fuego del Espíritu Santo venga, trabaje, actúe en nosotros, ese espíritu, ese fuego del Espíritu Santo viene a transformar, a cambiar totalmente nuestra vida para bien, a cambiar y a transformar. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 38-39, dice precisamente, cayó el fuego de Yahvé que devoró el holocausto y la leña y lamió el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vio. Cayeron rostro en tierra y exclamaron, Yahvé, él, él es Dios. Yahvé, Él es Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta parte de la Primera de Reyes, de este capítulo 18, versículos atrás, habla de ese sacrificio del Monte Carmelo, ¿verdad? Donde está el profeta Elías y él decía, solo yo quedo como profeta de Yahvé, más hay 250 más del Dios Baal, ¿verdad? Y es donde él viene, e invita a hacer esos dos holocaustos, ¿verdad? Con dos terneros. Y que ellos invoquen a su Dios Baal, ¿verdad? Para que él mande el fuego y sea consumido ese holocausto. Y igualmente que él va a hacer lo mismo invocando a Yahvé, Dios, ¿verdad? Mientras que el Dios de Baal, pues obviamente
No hubo fuego ahí, a pesar de que él vino también y nos lo menciona en este pasaje bíblico, donde le echan agua también esa parte del holocausto, esas zanjas, dice que se llenan de agua y todo. Cuando él invoca la presencia de Yahvé, ese Espíritu Santo viene a través de ese fuego, entonces, y consume totalmente este holocausto. Esa es la energía transformadora del fuego del Espíritu Santo. Ese es el símbolo, eso es lo que representa ese fuego del Espíritu Santo, que viene, cambia, transforma, convierte todo. Otro de los símbolos que quizás esta noche vamos a mencionar un poquito, es la nube y la luz. La nube y la luz son inseparables, estas manifestaciones del Espíritu Santo, ¿verdad? No podemos, lo podemos ver, perdón, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En la marcha de los israelitas en el desierto, esto en el Éxodo, capítulo 40, versículo 36, 38, ¿verdad? Donde dice que el pueblo caminaba, ¿verdad? Por el desierto, y ahí donde la nube se elevaba, ahí levantaban el campamento. Y si la nube no se elevaba, no levantaban el campamento hasta el día siguiente que se elevara, ¿verdad? Esa era la representación, esa nube, esa protección, ahí estaban seguros, esa era la señal, por decirlo así, ¿verdad? Esa nube, cuando esa nube se elevaba, ahí entonces levantaban ese campamento. Ese es el símbolo también que da de la nube del Espíritu Santo. Lo podemos ver quizás hoy como esa protección, esa seguridad que Él da. Ahí vamos a paso firme. Si nos dejamos guiar por Él, por su sombra, vamos con un paso firme realmente, porque nos está guiando el Espíritu Santo. Lo vemos también en la transfiguración, precisamente el misterio que ahora meditábamos en este denario, ¿verdad? En Lucas 9:34. ¿Verdad? Que nos habla de la transfiguración, también esa nube que los cubre y sale esa voz de la nube donde dice, este es mi hijo, el elegido, escuchando, ¿verdad? Cubre esa nube, ese es el Espíritu Santo que viene y cubre también. Y lo vemos en Lucas 1:35, con María, con nuestra madre también, ¿verdad? Donde viene ese ángel y dice que será cubierta por la sombra del Espíritu para que pueda concebir al Hijo de Dios. Cubre, ¿verdad? El Hijo de Dios que María viene y concibe por medio y obra del Espíritu Santo. Entonces la cubre bajo su sombra, esa nube que viene y cubre. Ahí es donde vemos este símbolo también del Espíritu Santo. El símbolo como un sello también. El Espíritu Santo viene es un sello, un símbolo muy cercano a esta parte de la unción también que hablábamos ahora, porque eh, es un sello que pone, el Espíritu Santo llega, nos da y es algo que no se puede quitar, no se puede eliminar, no se borra. Ejemplo, los sacramentos, nosotros recibimos sacramento de la confirma, del bautismo, la Eucaristía, los que somos casados, sacramento del matrimonio, y no es algo que ya hoy, mañana lo puedo desechar y que se borra y que se quitó, sino ahí queda, es un sacramento, es un sello, por eso simboliza también, ese sello simboliza este Espíritu Santo, ¿verdad? Definitivamente. Viene la parte de un símbolo también de las manos. Las manos simboliza también esa parte del Espíritu Santo, donde se transmite el don de este Espíritu Santo. Y lo vemos en los apóstoles, ¿verdad? Lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, precisamente en el capítulo 10, en el capítulo 8, perdón, capítulo 8, versículos 17 y 19. Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero diciendo, dadme a mí también ese poder que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos. Dice, versículo 20, Pedro le contestó, que tu dinero sea para ti tu perdición, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Aquí vemos este símbolo de las manos, esa presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero vemos también que esto es un don y es un regalo de Dios. Los dones del Espíritu Santo son regalos de Dios. No es que podemos venir, como lo dice la palabra, a comprarlo a ningún precio. Es un regalo de Dios. Es abrirnos nosotros a la acción del Espíritu Santo para recibir precisamente ese regalo de Dios, ¿verdad? Entonces las manos por eso simbolizan también esa parte del Espíritu Santo. Cuando vemos quizás un sacerdote que viene, impone las manos, está verdaderamente ahí llamando a esa unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Es un regalo de Dios. Verdaderamente es un regalo, así tenemos que verlo y así hay que sentirlo y nuestra fe lo permite sentir así. ¿No? Mi esposa y yo teníamos la experiencia, quiero comentárselas como testimonio y porque fue una experiencia muy bonita. Nosotros, bueno, Dios nos ha permitido poder dar consejería y antes de iniciar con todo este proceso de ya poder dar la consejería, pues eh, nos teníamos que acercarnos al sacerdote de la comunidad y él venir, él hablaba con nosotros y luego pues hacía un envío, ¿verdad? Nos daba un envío. Y fue muy bonito el envío que nos hizo, de verdad que fue algo muy especial. Él vino, nos pasó una capillita donde tenía él el Santísimo, ahí nos pidió que nos pusiéramos de rodillas, oró por nosotros e impuso las manos sobre nosotros, ¿verdad? Y pidió que el Espíritu Santo fuera quien guiara cada cosa que íbamos a realizar, cada servicio, cada consejo que fuera dado por medio del Espíritu Santo. ¿Verdad? Por eso esas manos es ese símbolo también donde se da esa unción, ¿verdad? Donde se llama ese Espíritu Santo para que venga y se pose sobre esa persona, ¿verdad? Entonces, esto es lo que simboliza estas manos. Y otro símbolo quizás, eh, tal vez muy Sí, común para nosotros, ¿verdad? Es el de la paloma, ¿verdad? Y lo vemos en el bautismo de Jesús en Mateo 3:16, ¿verdad? Donde dice una vez bautizado Jesús, salió luego del agua y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él, ¿verdad? Ese símbolo también entonces de paloma del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, acá hasta este puntito. Nuevamente, repito, es entrar un poquito en lo quizás ya que conocemos un poco, en lo poquito más, por decirlo así, más básico, ¿verdad? De quién es el Espíritu Santo, esos símbolos, aquello que puede representar y nos hace recordar ahí la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hoy el Señor quiere que profundicemos un poquito más, ¿verdad? En este Espíritu Santo. Y este profundizar en Él verdaderamente es reconocerlo a Él como nuestro dador de vida, así como lo decimos en el credo, ¿verdad? Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria. ¿Verdad? Es reconocerlo a Él como uno mismo, ¿verdad? Pero reconocerlo también en ese amor, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo, ese amor que viene del Padre, ese amor que viene de Dios, ese amor que es un don de Dios también. Y este don de amor de Dios contiene todos los demás dones, es dejarnos llevar y vivir en ese amor de Dios, o sea, dejarnos llevar y vivir bajo la luz del Espíritu Santo. A eso lo que nos invita esta noche también el Señor, que a pesar de esto que conocemos y quizás ya lo hemos escuchado, pero que hoy permitamos que sea el Espíritu Santo quien guíe totalmente nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, permitirle a Él que venga, entre en nosotros y sea quien guíe cada paso, minuto a minuto que nosotros damos. Porque en este amor de Dios, ¿verdad? Que es ese Espíritu Santo mismo que decimos, tenemos esa remisión de nuestros pecados, ese perdón de nuestros pecados. Entonces es ahí donde reconocemos al Señor como nuestro Salvador, pero es por medio de la gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? No podríamos decir que Jesús es el Señor si no fuera por medio del Espíritu Santo. Entonces, así como somos templos, ¿verdad? Del Espíritu Santo, somos portadores de ese Espíritu Santo, somos conducidos entonces, les decía hace un instante, por el Hijo que nos lleva al Padre y este entonces nos espera para lo que es la vida eterna totalmente, ¿verdad? Ahora sí, entonces vamos a profundizar un poquito más.
en este espíritu, en ese vivir bajo su sombra, en ese vivir bajo su guía, en poner en práctica quizás lo que hoy sabemos o lo que hoy conocemos o lo que hoy decimos que es el Espíritu Santo. Ah, sí, es el Señor y dador de vida. Ah, sí, es el que recibimos en el bautismo. Ah, sí, es el amor de Dios. Pero entonces hoy es como ponerlo en práctica, ¿verdad? El Señor quiere que hoy nos llevemos este mensaje de poner en práctica verdaderamente ese amor de Dios en nuestra vida para compartirlo con los demás, en reconocerlo a Él como ese dador de vida únicamente, en dejarnos guiar por su luz. Hoy debemos comprender y dejarnos conducir por Él definitivamente, ¿verdad? Eso es lo que hoy quiere el Señor. Quizás hemos escuchado, ¿verdad? Que también le llamamos al Espíritu Santo el Paráclito, ¿verdad? Al Paráclito. Y este paráclito viene del griego parácletos, ¿verdad? Que significa aquel que es invocado. Eso es lo que significa el paráclito, ¿verdad? Del griego parácletos con K, aquel que es invocado. Entonces, el Señor hoy nos invita a que nosotros invoquemos el Espíritu Santo, lo invoquemos en todo momento, en toda circunstancia. Ahí tenemos que estar llamando al Espíritu Santo. Es por medio, hermanos, del Espíritu Santo donde podemos vivir una vida de fe. Es por medio del Espíritu Santo que podemos vivir una vida de fe. El Espíritu Santo es el que viene y despierta nuestra fe. Él despierta nuestra fe. Dice el numeral número 4 de este documento, es una carta encíclica Lumen Fidei del Papa Francisco, para aquellos que lo puedan mirar ahí. Dice el numeral número 4, la fe nace del encuentro con el Dios vivo, que nos llama y nos revela su amor, un amor que nos precede y en el que nos podemos apoyar para estar seguros y construir la vida. Transformados por este amor, recibimos ojos nuevos. Experimentamos en él que en él hay una gran promesa de plenitud y se nos abre la mirada al futuro. La fe que recibimos de Dios como don sobrenatural se presenta como luz en el sendero que orienta nuestro camino en el tiempo. Esto es una parte, un extracto de este numeral 4. No es todo el numeral 4, sino una partecita que quise, eh, eh, valga la redundancia, extraerlo y compartirlo acá con ustedes, porque nos habla precisamente de todo lo que hemos quizás comentado en todo este ratito que hemos compartido, ¿verdad? Porque dice que la fe nace de ese encuentro con Dios. Al entender ese encuentro con Dios es donde tenemos ese encuentro también con el Espíritu Santo. Permitimos que el Espíritu Santo sea quien venga, nos unja, nos tome por completo, ¿verdad? Y nos dice que nos revela su amor. Y entonces estamos hablando que el Espíritu Santo es esa tercera persona, ¿verdad? Que se forma por el amor entre el Padre y el Hijo. Ahí está el Espíritu Santo revelado en ese amor de Dios, ¿verdad? Y dice que de este amor procede, nos procede y en él nos podemos apoyar. Entonces es vivir en el amor de Dios, es actuar bajo la luz del Espíritu Santo en este proceder del amor de Dios. Dice que este amor nos transforma. Entonces lo que hablábamos ahora, que el Espíritu Santo es también ese fuego, ese signo del Espíritu Santo que viene, quema y transforma. Y aquí nos menciona que este amor viene y transforma también. Somos transformados por este amor de Dios. O sea, somos transformados por el Espíritu Santo realmente. Nos da ojos nuevos. Eso nos permite ver más allá con los ojos verdaderamente espirituales, ver verdaderamente en dónde nos encontramos, qué estamos haciendo, qué necesita el otro que estará par mía. Todo bajo el Espíritu Santo, bajo la luz del Espíritu Santo, bajo los dones del Espíritu Santo, esa sabiduría que el Espíritu Santo nos da para saber qué decir, cómo hacer las cosas, qué actuar, cómo decirlas muchas veces, ¿verdad? Lo que tenemos que expresar. Entonces, es ahí donde se cumple verdaderamente esta promesa de plenitud del Señor, donde vivimos realmente la fe en el Espíritu Santo, nos ayuda a vivir la plenitud, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros quizás ha tenido o está pasando por alguna situación difícil?
Quizás en algún momento o ahorita estemos pasando por alguna situación difícil, alguno de nosotros. Cuando pasamos por ese momento de dificultad, muchas veces, cuando pasamos por esos momentos difíciles, esos desiertos, ¿verdad? Esos desiertos, quizás ahí se nos dificulta un poco, se nos dificulta bastante el mantenernos firmes en esa fe en Dios. Pero es aquí donde el Espíritu Santo nos fortalece, es donde el Espíritu Santo nos ayuda, es donde el Espíritu Santo nos renueva, es donde el Espíritu Santo nos levanta y nos hace permanecer firmes en esa fe en Dios a pesar de las circunstancias que nosotros estemos viviendo. Ahí es donde tenemos que dejar actuar al Espíritu Santo de Dios. Ahí precisamente, porque muchas veces en ese momento de dificultad es donde nuestra fe viene, flaquea, donde nuestra fe ahí se ve ahí como tambaleante, ¿verdad? Porque quizás muchas veces lo que le hemos dicho a otras personas, confíe en Dios, tenga fe en Dios, ¿verdad? O hemos escuchado. En el momento en que estamos viviendo aquella circunstancia, aquella situación difícil, nos es difícil a nosotros, por decirlo de una manera, digerirla, pero el Espíritu Santo es quien nos ayuda, el Espíritu Santo es aquel que nos viene y nos da gozo y nos da la alegría que a pesar de la adversidad, que a pesar de la situación, que a pesar del momento de dificultad, sentimos la paz que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo porque mantenemos esa fe y esa confianza firme en Dios. A esto nos invita y a esto nos lleva el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces también hemos caído quizás en ese pecado? Esas tentaciones que se nos presentan una y otra vez, aquel pecado quizás recurrente en nosotros, aquella tentación que aparece y caemos y resbalamos, pero quizás es porque no pedimos verdaderamente al Espíritu Santo que nos auxilie, ¿verdad? El Espíritu Santo es ese auxilio, es ese consolador, es ese intercesor, es ese que viene a salvarnos también. Tenemos que pedirle y escucharlo, saber escuchar al Espíritu Santo. Tenía la oportunidad de conversar un día con un sacerdote y estábamos hablando precisamente de esta parte de las tentaciones. Y él decía, es que cuando llegan las tentaciones, usted es consciente, usted se da cuenta, decía él, usted se da cuenta cuando viene la tentación y usted empieza como en eso, ¿verdad? Como estoy tentado a hacerlo, pero no debería de hacerlo. Uy, yo quiero, pero no, eso no está bien. Y estás en esa tentación. Entonces él decía, aquello que te hable, que te dice, no lo hagas, no está bien, eso no se debe hacer, eso está mal, eso aquí, eso allá. Él decía, es la voz del Espíritu Santo que te está hablando. Entonces, ahí hay que escuchar al Espíritu Santo y obedecer al Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántas veces quizás hemos caído en esa tentación, hemos caído en el pecado porque hemos cerrado nuestros oídos o hemos ignorado la voz del Espíritu Santo? Hoy estamos llamados nosotros también como servidores, ¿verdad? Entonces, a abrirnos y a escuchar y a obedecer lo que el Espíritu Santo nos dice. Porque el Espíritu Santo lo que busca es llevarnos a ese camino hacia la vida eterna, hacia esa santidad. ¿Cuántas cosas negativas hoy están pasando quizás alrededor nuestro, en el mundo? ¿Cuánto vemos hoy quizás en noticias y demás? Cada circunstancia que pasa negativa, asesinatos, delincuencia, guerras, muchas cosas negativas se escuchan hoy. Y quizás también escuchamos a la gente hablar y decir, pero ¿qué es lo que pasa hoy en el mundo? ¿Pero por qué todo está tan mal? Uy, no, es que esta vez, esto cada vez va peor, esto cada vez es más difícil, ¿no? Es que ahora la vida es, ¿verdad? Escuchamos quizás muchas veces eso, pero quizás aquí es lo que tenemos que reflexionar, es que hemos sacado a Dios de nuestra vida, es que no hemos permitido que sea el Espíritu Santo venga a ser luz en nuestra vida. No hemos permitido o hemos dejado de darle permiso a ese Espíritu Santo que venga a ser luz en mi familia. Hoy tenemos que reflexionar un poquito cómo estamos viviendo hoy, cómo estamos viviendo hoy, cómo yo estoy actuando hoy, cómo estoy actuando yo hoy en mi familia, en mi hogar. Porque muchas veces sí, en el grupo de oración, en el grupo de servicio, en el grupo de mi comunidad, quizás puedo reflejar
aquello muy, muy hermoso, ¿verdad? Aquella plenitud, aquella paz en mí, aquella tranquilidad, pero quizás en mi hogar soy diferente. Quizás en mi hogar cuando llego, pasa algo, soy el primero en que vengo y por cualquier situación, como una actitud negativa, ofendo, exploto, humillo, infinidad de cosas. Entonces ahí no puedo decir que estoy dejándome guiar bajo la luz del Espíritu Santo. Me estoy dejando guiar por mi humanidad, no por la luz del Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo es el que quiere venir y gobernar nuestra vida y tenemos que darle ese permiso, porque Él no lo hace de una forma obligada. Y no es que nos quiere, no es un gobernar como por decir tenernos como esclavos, sino es un gobernar bajo el amor del Espíritu Santo, bajo el amor de Dios. Y entonces que todo nuestro accionar, todo nuestro hacer siempre es buscando el ser agradables a Dios y el bien a los demás. Es trabajar bajo la luz del Espíritu Santo, es a trabajar bajo los frutos del Espíritu Santo, definitivamente. Los frutos del Espíritu Santo. Y vamos a ir a la palabra de Dios, a Gálatas, al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo del 13 en adelante. Y nos dice la palabra de Dios. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, pero no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos unos a otros por amor, pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo proyecto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, mirad, no vayáis a destruiros mutuamente. Os digo esto, proceded según el Espíritu y no deis satisfacción a las apetencias de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí tan opuestos que no hacéis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley, pues lo que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos los unos a los otros, envidiándonos mutuamente. Palabra de Dios, y alabamos, Señor. Hoy el Señor nos invita totalmente a vivir bajo los frutos del Espíritu Santo. Esos frutos de amor, esa alegría. ¿Será que hoy reflejamos nosotros esa alegría, ese fruto del Espíritu Santo? ¿Será que el Espíritu Santo se refleja en mí a través del gozo y la alegría? Donde yo quiera que esté, me pueden ver verdaderamente que tengo esa paz, esa alegría y ese gozo del Espíritu Santo. ¿Será que soy paciente? ¿Será que soy bondadoso? ¿Será que soy fiel a lo que Dios me pide? ¿Cómo es hoy mi vida? ¿Estoy actuando entonces bajo los frutos del Espíritu Santo? ¿Tengo dominio de mí o caigo ahí en las tentaciones? Hoy definitivamente tenemos que reflexionar y pensar en cómo estoy viviendo. Frutos del Espíritu, frutos de la carne. ¿En dónde tengo puesta hoy mi fe? Vean, hermanos, yo aquí quiero comentarles
contarlo, porque a veces decimos no jamás, pero sucede, sucede. Si nosotros decimos que hoy somos esos hijos de Dios creados a su imagen y semejanza, donde ha soplado ese aliento de vida, donde somos hijos y del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo guía mi vida y que yo mi fe, mi confianza la tengo puesta en Dios y que el Espíritu Santo es quien lleva mi caminar y que lleva mi vida adelante, verdaderamente tengo que vivirlo así. Vean, les voy a contar dos cositas. Una vez tenía la oportunidad de estar haciendo fila para confesarme en un templo acá en Cartago. Una persona que estaba delante mío era conocida, una persona conocida, y incluso parte del grupo. Y sin querer juzgar hoy a esa persona, no la estoy juzgando, es para comentarles o para hacer ver precisamente muchas veces que en el mínimo detalle o en lo más corto, cuando nos damos cuenta, nos estamos desviando y no estamos permitiendo que el Espíritu Santo sea quien me guíe. Estábamos haciendo fila para confesarnos y esa persona en un momento, ya cuando habían dos sacerdotes, entonces esa persona pasó donde uno y en eso yo pasé donde el otro sacerdote. Entonces cuando terminamos la confesión, terminamos prácticamente igual. Entonces cuando yo salí, esa persona salió. Cuando esa persona se, digamos, para afuera, se acercó y me dijo, vieras que estoy yendo donde una muchacha que vieras qué bonito, le da uno una paz. Y yo me quedé así como, ¿cómo? ¿Verdad? Y ella de una vez me dijo, no es bruja, no es bruja. Pero cuando uno va ahí porque es que el universo y no sé qué, y entonces uno siente una tranquilidad y una paz. Ojo, no combinemos las cosas. Ojo, prestemos atención. ¿Quién me da a mí la paz? Verdaderamente entonces me da la paz el irme, buscar esa reconciliación con el Señor, el vivir con Él, el estar ese momento con Jesús sacramentado, el que el Espíritu Santo se derrame sobre mí en ese momento de la Eucaristía, el recibirlo y entregarme a Él. ¿O qué tanto no me está dando a mí esa paz? ¿Verdad? Que yo digo que entonces tengo que ir a buscar en otro lado donde no tiene nada que ver con verdaderamente relacionado con Cristo. Es que en pequeños detalles nos podemos, y el mundo así nos puede engañar fácilmente, porque pues estaba engañada en ese sentido de que no es bruja, pero el enemigo fue tan astuto que en esa pequeña cosa la envolvió y entonces estamos de dos maneras. Buscamos paz muchas veces en otro lado que no es Cristo, que no es el Espíritu Santo en nosotros. Nos contaba un hermano, una persona le llamó a su casa para que fuera a orar por ellos, porque estaban viviendo muchas situaciones y ocupaban como ese momento de paz y fue un momento de oración muy bonito, decía el hermano, ¿verdad? Del Espíritu Santo y demás. Pero cuando iba para afuera, él logró ver cuando volvió que en la puerta había una rama de ciprés con un lazo rojo y no sé qué. Entonces, él dice que él preguntó, ¿y eso qué significa? No, no, es ahí por si acaso, por si acaso. Entonces, no estamos totalmente entregándonos a la acción del Espíritu Santo, ni estamos dejando que el Espíritu Santo sea quien gobierne por completo nuestra vida. Lo estamos ahí, por decirlo así, revolviendo con el mundo, con otras creencias, con cosas que no vienen de Dios. Ahí nos estamos dando entonces una verdadera apertura a nosotros a que el Espíritu Santo trabaje y actúe. Entonces, muchas veces cuando vienen las situaciones difíciles, cuando vienen aquellas cosas que debemos enfrentar, le reclamamos a Dios, cuestionamos a Dios y le echamos la culpa a Dios. Pero es que no nos damos cuenta que no hemos permitido que sea el Espíritu Santo quien guíe y gobierne nuestra vida y guíe cada paso que damos. No hemos vivido verdaderamente ese encuentro a plenitud
con el Espíritu Santo. No hemos dejado verdaderamente que venga y nos tome por completo. Un verdadero bautismo del Espíritu Santo que venga y tome nuestra vida y tome control de ella. A eso estamos llamados hoy. No solamente en quedarnos en qué es el Espíritu Santo y listo, sino a dejarme realmente ungir por él, profundizarme en él, que él sea quien venga, tome posesión de mí. No le damos muchas veces ese permiso que él muestre ese poder que tiene, porque nosotros se lo limitamos. Somos nosotros los que limitamos muchas veces al Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo no actúe, es que nosotros limitamos al Espíritu Santo. Hoy estamos llamados a no limitar al Espíritu Santo, a dejarlo a Él actuar, a dejarlo a Él actuar. Estamos viviendo este año de jubileo, peregrinos de la esperanza, peregrinos de la esperanza. Esa esperanza puesta en Dios. ¿Y de dónde tomo esa esperanza? Del Espíritu Santo. Dice Romanos 5:5. Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice, la esperanza no falla, porque ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, o sea, por el Espíritu Santo, y lo dice aquí, por el Espíritu Santo, que es amor, que nos ha sido dado. Si el Espíritu Santo lo hemos recibido a través del bautismo, si somos templo del Espíritu Santo, hemos recibido ese Santo Espíritu de Dios, hemos recibido su amor, ahí debe estar puesta nuestra esperanza y esa esperanza no falla, porque está dirigida por el Espíritu Santo. Es el que nos da la fuerza, la fortaleza, esa fuerza que necesitamos de seguir día a día a pesar de aquella circunstancia, a pesar de aquella situación que hoy quizás me duele, que hoy quizás me preocupa, que hoy quizás puede venir y quizás robarme hasta un poquito la paz, pero en Él, en el Espíritu Santo, si lo dejo actuar en Él voy a encontrar esa paz para poder seguir, para poder continuar. Hoy eso es el testimonio que nosotros tenemos que ir a dar, ese es el testimonio que nosotros tenemos que ir a compartir, eso es el anuncio que tenemos que ir a dar a otros, de que a pesar de la situación, el Espíritu Santo está ahí, nos respalda, porque es ese consolador, es ese paráclito, es ese que viene a nuestra defensa. El Espíritu Santo es aquel que a pesar de nosotros ser culpables con el pecado, viene a nuestra defensa y nos da el perdón y nos da la gracia para poder volver a caminar hacia esa santidad. Y esto precisamente es este jubileo de este año, esos peregrinos de la esperanza puesta en Dios, en ese perdón de Dios, en ese ganar esa indulgencia plenaria, es alcanzar la santidad. Y es por medio del Espíritu Santo. Tenía también la oportunidad en un momento de dar en un retiro, precisamente un tema del Espíritu Santo, obviamente iba enfocado un poquito diferente a hoy. Y es lo que dábamos ver a todos los matrimonios, porque quizás dentro del retiro del matrimonio, todo lo que se vio entre la comunicación, que educación de los hijos, que en la sexualidad, y diferentes temas propiamente que se viven en el matrimonio, era necesario que el Espíritu Santo estuviera presente siempre y para cada cosa que íbamos a realizar, llamarle al Espíritu Santo para hablar con un hijo, para hablar con un hermano nuestro, para hablar con nuestros padres, para hablar cualquier situación, para coordinar algo, para llegar a un acuerdo en algo, en el servicio y demás, para ir a servir, debemos nosotros llamar al Espíritu Santo. Es que no lo debemos dejar por fuera. Es que a veces venimos, planificamos y hacemos todo lo que es, quizás, por decirlo así, lo administrativo y lo menos que pensamos es en darle esa es al Espíritu Santo que sea quien venga y dé la dirección de lo que vamos a realizar. Ahí estamos hoy llamados nosotros. Ese es el mensaje y eso es lo que hoy nos tenemos que llevar cada uno de nosotros hoy. Dejar actuar al Espíritu Santo. Alcanzar la santidad.
El Espíritu Santo y nos quiere santos. Es el Espíritu Santo quien nos conduce a esa vida eterna, o sea, a la santidad. Dice el documento sobre el llamado a la santidad en el mundo actual también, una exhortación apostólica del Papa Francisco. En el numeral 14 nos dice, para ser santo no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Eres consagrado o consagrada, sé santo viviendo con alegría tu entrega. Estás casado, sé santo amando y ocupándote de tu marido, de tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia. Eres un trabajador, sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. Eres padre, abuela o abuelo, sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. Tienes autoridad, sé santo luchando por el bien común y renunciando a los intereses personales. Ahí estamos llamados a ser santos, donde quiera que estemos. ¿Y cómo alcanzamos esta santidad? Por la gracia del Espíritu Santo, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, poniéndonos también al servicio del Espíritu Santo. Decíamos ahora que el Espíritu Santo da dones y da carismas. Dones y carismas da el Espíritu Santo, y sé que ustedes saben de eso. Dones y carismas da el Espíritu Santo. Pero eso nos lo da para nosotros ponerlo también al servicio de los demás y todos alcanzar esa santidad. Hoy estamos llamados también nosotros a trabajar en esa parte, de llevarle al mundo ese mensaje de esperanza por medio del Espíritu Santo y que ese fuego del Espíritu Santo venga, transforme. Lo veíamos ahora en este pasaje del libro de Reyes. Después de que vino y fue Dios quien mandó por medio del Espíritu Santo y logró el holocausto, dice que todos cayeron cuerpo en tierra y dijeron, Yahvé es el Dios. Ese es el testimonio que nosotros tenemos que ir a dar. Con nuestra fe y confianza puesta en Dios, dando a conocer a los demás que es el Espíritu Santo quien tiene control de nuestra vida y así alcanzar la vida eterna, a lo que Dios nos llama. Y ponerlo a servicio de Dios, ponerlo a servicio de Él. No debemos, y aquí me devuelvo a esta parte, no debemos limitar al Espíritu Santo. Y esto lo aprendí en este caminar también. Es que el Espíritu Santo es así, Dios es así. Así es el Espíritu Santo, nos va enseñando ahí mientras vamos caminando. Eso es lo bonito de esto, aquí todos aprendemos. Y eso así trabaja el Espíritu Santo. A veces tenemos todo planificado de una manera y cuando nos damos cuenta salió de otra y es que el Espíritu Santo así trabaja. Ahí es donde hay que darle ese permiso y que Él sea quien haga todo, definitivamente todo. Ahora les comentaba a don Edwin que de mi persona que tenía la oportunidad de haber vivido ya varios seminarios de Timoteo. Este año es el séptimo seminario de Timoteo. Este año yo viviría el sexto, porque el primero no lo logré vivir porque no conocía de Timoteo en ese momento. Pero vean lo que Dios va transformando, lo que Dios va haciendo, cómo va trabajando. Y en humildad se lo digo, es abriéndonos al Espíritu Santo. Cuando yo llegué a ese primer Timoteo, esa primera vez que tuve la oportunidad de vivir. Bueno, para comentarles antes de esto un poquitito para que me entiendan lo que les voy a comentar de Timoteo. Nosotros, como decía ahora un Edwin, pertenecemos al grupo de Matrimonios en Victoria. Nuestro carisma es un grupo intercesor, ¿verdad? Y adorador de Jesús sacramentado. Ese es nuestro carisma. Adorador de Jesús sacramentado e intercesor.
Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de vivir este primer Timoteo, cuando yo llegué el primer día y esa primer tarde y empezaron el seminario y empezaron las alabanzas y empezaron las oraciones y yo escuché más de una cosa, ¿verdad? Que orar en lengua. Así que todo esto, que para mí entonces en ese momento fue muy nuevo, totalmente nuevo, yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Ese fue mi pensar en ese momento. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo me voy? No, yo ocupo irme de aquí. Ese fue mi pensar. Vean qué lucha empecé a tener porque entramos domingo esa vez, entramos domingo y salíamos hasta el siguiente domingo. Y para ir resumiendo de ese domingo que entramos a miércoles, yo les puedo decir que yo no pude vivir como en paz o en plenitud de esos días de retiro. Yo estaba incómodo. Yo tuve que ir y hablar hasta con un sacerdote de los que estaban ahí mismo. Tuve que expresarle a él lo que yo estaba sintiendo y todo lo demás. Después de hablar con él, por la gracia de Dios, es el Espíritu Santo quien viene, trabaja, actúa y me deja poder ver más allá. Ahora lo decía esta parte, este documento, esta encíclica, ¿verdad? De Lumen Fidei, de que nos da ojos nuevos, el Espíritu Santo nos da ojos nuevos y me permite ver más allá. Me permite ver que esto es una experiencia también del Espíritu Santo, lo que se está viviendo ahí. Y que a esa experiencia del Espíritu Santo también es que tengo que abrirme. Y entonces ya no me sentí incómodo, ya no sentí miedo, ya no me sentí extraño ahí, porque yo decía, no, esta gente está equivocada. Eso es lo que yo decía. Pero el Espíritu Santo viene, trabaja y actúa. Y lo que fue jueves, viernes y sábado, ya los últimos días de retiro, los vivía plenitud, con una paz y una tranquilidad que solamente el Espíritu Santo me podía dar. Incluso cuando llegó el domingo, qué lástima que ya terminó, no, yo quisiera quedarme, porque ya de verdad lo estaba disfrutando, abrirnos es al Espíritu Santo para que actúe en nuestra vida. Como testimonio humildemente, regalos espirituales he recibido en estos seminarios también de Timoteo. Regalos espirituales, diferentes dones y carismas que el Señor me ha querido dar por su amor y misericordia, pero es ese abrirnos al Espíritu Santo. Yo hoy quizás quiero concluir con esta partecita, es invitarle a ustedes realmente a tener esa experiencia con el Espíritu Santo. Cada vez que oremos, cada vez que saquemos ese momento de oración personal, incluso de comunidad, ustedes juntos cuando oren, vivan a plenitud, interioricen verdaderamente y que sea el Sea el Espíritu Espíritu Santo quien Santo quien tome tome esa esa posesión, posesión. que los tome por completo, que tome todo el ser de cada uno de ustedes. Es abrirnos ahí, es experimentar ese Espíritu Santo, es algo hermoso realmente, es algo que, que no se puede ni explicar con palabras. Que hoy ya el Espíritu Santo no sea ese, como decía el título, ese desconocido, sino más bien sea ese amigo en nosotros con el cual nosotros todos los días nos sentamos a conversar, a platicar, donde yo le digo lo que estoy pasando, viviendo, donde yo le digo que guíe todo lo que yo tengo que hacer, en caminar, en mi trabajo, en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi servicio, todo. Esa presencia del Espíritu Santo está siempre ahí. No dudemos en ningún momento. No dudemos. Yo quiero invitarles a que no dudemos en ningún momento en que el Espíritu Santo siempre está con nosotros, siempre nos acompaña, siempre está ahí. Cierro con este testimonio porque para mí fue una experiencia hermosa. La saben unas dos, tres personas. Y como les digo, una experiencia hermosa y hasta como difícil a veces de explicar,
lo que uno siente, pero es hermoso verdaderamente sentir esa presencia y abrirse para sentir esa presencia del Espíritu Santo. En Timoteo del año pasado, tuvimos la oportunidad de estar un grupo más pequeño aparte, con un sacerdote, estábamos ahí en una oración, una formación aparte que él estaba dando. Y él, en un momento ya cuando iba a finalizar esta formación, él vino y dijo que nada más entráramos en un momento de oración, que cerráramos nuestros ojos, que nada nos distrajera y que nada más nos dejáramos seducir por el Espíritu Santo. Y él iba a pasar por cada uno de los que estábamos ahí a dar la bendición, así en la frente. Ese sacerdote, totalmente un instrumento del Señor, con muchos dones y carismas, algo impresionante, todo por la gloria de Dios y su humildad totalmente ahí presente. Y toda la gloria se la daba a Dios. Muy hermoso ver eso en él. Y él pasó, entonces iba a pasar, donde estábamos todos orando, cada uno tenía que orar en un espacio ahí, orar, los ojos cerrados, nada más permitiendo que fuera el Espíritu Santo quien nos guiara y nos llevara. Y tuve la oportunidad de experimentar realmente, ahí en ese momento en que estaba en oración, hubo un momento en que vino, y sin ninguna mentira, porque no tengo necesidad de mentir ni inventar, imagínense en el pecado de estar inventando algo en contra del Espíritu Santo, jamás. En ese momento que estábamos ahí en oración, con los ojos cerrados y demás, y el Padre estaba pasando por cada persona a dar la bendición. En un momento sentí, era un viento, pero era un viento fuerte, era un viento fuerte. Era como si hubieran abierto la puerta y las ventanas del lugar donde estábamos y todo estaba cerrado porque era con aire acondicionado, entonces no se podían abrir puertas ni nada. Entonces era un viento muy fuerte, muy, muy fuerte. Cuando yo empecé a percibir ese viento, se acercó en eso, como estábamos con los ojos cerrados, pues hasta que llegó y lo sentí, fue que me di cuenta. En eso que siento el viento, se acerca el sacerdote y fue donde da la bendición. Y él sigue, pues me imagino que dando la bendición a los que faltaban. Y despuesito de que él se va, ese viento también se fue. Definitivamente ahí traía él la presencia del Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo que lo había tomado y lo había usado. Fue el mismo Espíritu Santo quien vino, nos bendijo ese día. Así fue. Y el sentir personal es lo que les digo que es inexplicable, lo que se siente ese momento, esa presencia. Así que querido hermano y hermana, en Cristo, ustedes que están ahí al otro lado de la pantalla, y sé que son personas de fe, que son personas que se forman, que son personas que saben, que son personas que están en este caminar y que van día a día. Dejen siempre amar, seducir y que su actuar siempre sea bajo la luz y guía del Santo Espíritu de Dios. En todo momento, siempre pida al Espíritu Santo y mantenga su humildad siempre y que el Espíritu Santo sea quien tome el corazón de ustedes y de sus familias. Y que hoy que hemos compartido un poquitito acerca del Espíritu Santo, porque hay mucho más que compartir, hay muchas cosas más que hablar. Si hablamos acá de dones y carismas y demás, pues habría que ampliar esto un montón, ¿verdad? Del Espíritu Santo, de todo lo que es el Espíritu Santo y todo lo que Él da. Pero que este compartir que hemos tenido en este ratito, sea de alimento para nosotros, para cada uno de nosotros, empezando por mí, sea un nuevo renacer también en el Espíritu Santo, un nuevo tomarlo en cuenta si era que lo habíamos dejado de lado un poquito, un nuevo recordarlo a Él, verlo en cada signo, en cada símbolo y saber que el Espíritu Santo está siempre con nosotros.
Solo para terminar, les pido que ahí donde están, cierren un momentito sus ojos y entremos nada más en una pequeñita oración. Le digámosle, gracias Espíritu Santo, gracias por este momento, gracias por este espacio que nos regalas, Espíritu Santo. Toma mi vida, toma mi mente, toma mi corazón. Espíritu Santo, que seas tú lo que nunca me faltes. Que seas tú, Espíritu Santo, quien me guíes en cada paso para no tropezar, para no caer. Y si caigo, Espíritu Santo, que seas tú quien me ayudes a levantarme, dame las fuerzas para volver a levantarme y seguir día a día con la misión que tú tengas, Espíritu Santo. Gracias por tu amor. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy has venido a hablarnos. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy nos has venido a consolar, a abrazar. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias porque la esperanza que tú traes, Espíritu Santo, sabemos que no es defraudada. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que tenemos, por todo lo que nos da. Toma nuestra vida, Espíritu Santo, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestro servicio, nuestro vivir. Nuestra vida cotidiana, tómala tu Espíritu Santo, toma tu control y danos la paz que necesitamos todos los días. Que que sea a ti, Espíritu Santo, quien reflejemos, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, que sea a ti, Espíritu Santo, a quien demos al otro, al prójimo, el que está a nuestro lado, a quien demos a conocer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga.